de Helios de Rosario Martínez do Instituto de Biomecánica de Valencia. E, bueno, nos vai a falar dos análisis de interaccións co paquete FIA que el desenvolveu, vale? E despois, pois, estará no faladoiro para discutir. Buenas tardes a todos y gracias por atender esta charla y sobre todo a la organización de la jornada por brindarme esta oportunidad de presentar el paquete FIA, que debe su nombre a las siglas de Post Hoc Interaction Analysis, porque bueno, de eso es de lo que se trata, es de un paquete de herramientas para hacer el análisis post hoc de las interacciones de distintos modelos, como voy a mostrar en este notebook que usaré como guía de la presentación. Bueno, en primer lugar, vamos a introducir el problema desde el planteamiento más básico. Cómo se estudia la influencia de los factores que se introducen en un experimento y las interacciones que existen entre ellos sobre el resultado de este experimento. Lo más sencillo y por tanto lo primero que se suele hacer es un análisis de la varianza, ANOVA, o también llamado ANCOVA, si hay covariables continuas entre los predictores, sobre un modelo lineal. Vamos a ver un ejemplo con los datos del estudio de Voigt que están incluidos en el paquete FIA, que es una muestra de datos en las que pues, podemos ver aquí lo que contienen es 72 casos, con cada uno de ellos un nivel de terapia que se le ha administrado al paciente, que puede ser la terapia de control o las terapias T1 o T2. También la medicación que se le ha administrado, que puede ser un placebo, o 3 dosis progresivamente mayores de la medicación en sí. Y una tercera variable, que es la respuesta electrodérmica al tratamiento, según la medicación. Entonces, considerando que esa respuesta electrodérmica puede tener un efecto, digamos, predecible o fijo del tratamiento, de la medicación y posiblemente de la interacción entre ambos, además del efecto aleatorio de la medida sobre el sujeto, obviamente, pues lo habitual sería hacer este modelo lineal en el que utilizamos esa fórmula con la interacción sobre esos datos y un ANOVA, que en este caso, en estos ejemplos voy a utilizar siempre la función ANOVA con A mayúscula del paquete de CAR, que nos permite hacer test de tipo 2, aunque en este caso el resultado sería prácticamente idéntico que la función ANOVA con A minúscula que viene de serie en R. Entonces el resultado de este análisis nos daría que los dos efectos principales tienen un efecto muy importante, muy significativo, y también la interacción. Pero el ANOVA en sí lo que no nos dice es cómo influyen concretamente los factores y también la interacción en la respuesta del modelo. Es decir, cuándo es mayor esa respuesta electrodérmica en función de la medicación, de la terapia o del cruce entre ambos factores. Esto se suele hacer con lo que se llama el análisis post-hoc, que consiste habitualmente, al menos en el caso de los efectos principales, en valorar las diferencias entre medias según grupos. Entonces podríamos construir una tabla de las medias para esa respuesta electrodérmica en función de la terapia y de la medicación. Le vamos a añadir también los márgenes para ver las medias marginales, y aquí veríamos pues cómo, por ejemplo, esa respuesta media para el tratamiento de control es mayor que con cada una de las terapias, también que según la dosis, según va la dosis aumentando, pues esa respuesta electrodérmica va disminuyendo, y el post-hoc pues consistiría básicamente en, sobre estos factores y estas interacciones que ya hemos visto que son significativas, ir viendo, pues comparando parejas o el control frente a cada una de las terapias, el placebo frente a cada una de las dosis o las dosis entre sí. Esto se podría hacer sobre esta tabla de medias, aunque no siempre daría el resultado correcto, porque estas son las medias observadas y el modelo puede predecir
distintas medias, sobre todo si los datos no están equilibrados. En este caso sí que lo están, pero para obtener exactamente la tabla de medias ajustadas, precisamente el paquete FIA ya nos da una función, interaction means, que directamente, pues aplicándola sobre el modelo que acabamos de ajustar, nos daría una tabla equivalente a la anterior. Como se puede ver, los valores se corresponden exactamente, porque en este caso sí que es un modelo equilibrado, pero además también nos daría el error estándar de esa media ajustada. Y lo que es más interesante, además de tener la tabla de medias, pues nos facilita la comparación entre los distintos niveles para hacer ese análisis post-hoc con un método para graficarlas, sacando una gráfica. La función plot, aplicándola directamente sobre esta media que hemos obtenido con la función interaction means, nos daría esta gráfica, donde, bueno, no podemos ver muy claramente los detalles porque las letras salen muy pequeñas. Entonces pues vamos a duplicar el tamaño de las letras, de los ejes y de las etiquetas para verlo mejor. Efectivamente, ahora ya podemos verlo. Bien, aquí en las diagonales veríamos las medias marginales, que eran, como veíamos antes, pues en el caso de la terapia de control es mayor que con las dos terapias, y también vemos cómo va disminuyendo la respuesta electrodérmica progresivamente según va cambiando la dosis de la medicación. Y además, lo que es más interesante, en estos otros paneles podemos ver las interacciones que se aprecian por el hecho de que, pues así como para la terapia de control, que es la que está dibujada con una línea negra, más o menos la respuesta es independiente de la dosis de la medicación, sobre todo para la terapia 1 vemos que disminuye progresivamente de una forma muy destacada, más incluso que con la terapia 2, ¿no? Y además de poder visualizar estas interacciones al ver las diferencias en las tendencias, en las gráficas, también aquí visto de la otra manera, tenemos otra función en el paquete FIA para poder analizar estadísticamente las interacciones. Aunque aquí nos encontramos con un problema conceptual, y es que así como para los efectos principales pues es habitual hacer simplemente contrastes pareados entre un nivel y el otro, por ejemplo el placebo, la media para la dosis placebo frente a la media con la dosis 1, o de la dosis 1 respecto a la 2. Cuando cruzamos distintos factores no hay un consenso sobre cómo analizarlas. Hay múltiples propuestas, la más usada es la de los efectos simples, que es también la más fácil de entender, pero también es la que recibe más críticas, y por otro lado pues hay propuestas de analizar contrastes residuales, contrastes pareados, hay muchas de ellas. El paquete FIA lo que tiene es una función test interactions que permite sacar el resultado estadístico de esas comparaciones con cualquiera de estos métodos, aunque por defecto se utilizan los contrastes pareados. Entonces vemos que simplemente aplicando la función test interactions al modelo, lo que tenemos es también una tabla en la que se hacen estas comparaciones pareadas según el método propuesto por Voigt. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en cualquiera de estas filas, la que da el resultado más significativo posiblemente es esta, en la que vemos que lo que hay es una gran diferencia respecto al cruzando la diferencia entre el placebo y la dosis 3 si comparamos con la terapia de control y la terapia 1, que es lo que veíamos aquí, que esta diferencia entre el placebo y la tercera dosis es muy distinta si comparamos la línea de la terapia de control y la línea de la terapia T1. Y lo mismo podríamos apreciar con cualquiera de las otras líneas que nos dan un resultado significativo. Y esta sería, digamos, la forma
de ver cómo actúa esa interacción entre terapia y medicación según este método de los contrastes pareados. De todas formas, pues también se pueden utilizar los otros métodos si se prefieren. Por ejemplo, para utilizar el método de efectos del contraste entre efectos simples, que a veces es más empleado porque es más fácil de entender, pues podríamos decir que fijamos el efecto de la terapia y hacemos los contrastes pareados mediante el argumento pairwise de el factor medication. Y esto nos cambiará ya la tabla de tal manera que, como hemos dicho, para el factor terapia, en vez de tener diferencias, tendríamos valores fijos. Entonces lo que estaríamos haciendo es comparar niveles de medicación para la terapia de control, para la terapia T1 y para la terapia T2. Y aquí lo que veríamos en este análisis, esta forma de hacer el análisis post-hoc, es, pues como también hemos apreciado antes, que para la terapia de control, que era esta línea negra, no hay diferencias cuando comparamos uno respecto a otro, como vemos son muy poco significativas, mientras que, por ejemplo, para la terapia T1 las diferencias son muy grandes entre cualquier contraste que hagamos, y con la terapia T2, pues bueno, pues depende de cuál sea el contraste que realicemos. Y estas son básicamente las herramientas que proporciona el paquete FIA en su variante más básica, pero también añade algunas otras utilidades que quiero mencionar brevemente. Un ejemplo son los modelos con covariables, es decir, con predictores que son variables continuas en vez de variables con un nivel discreto de niveles. Un ejemplo son el conjunto de datos que tenemos aquí, de Prestige, en el que se ve el nivel de prestigio otorgado en una escala de 0 a 100 a un conjunto de 102 ocupaciones canadienses, y cada una de estas ocupaciones también viene caracterizada por el tipo de ocupación, que tiene 3 niveles: blue collar, white collar, professional, y otros aspectos. Nosotros en concreto vamos a considerar un modelo lineal en el que ajustamos ese nivel de prestigio a dos de esas variables. El nivel de ingresos en escala logarítmica, como se suele hacer con este tipo de variables, y el nivel de educación medio para esa profesión, que está cuantificado en número de años de educación. Y consideramos también que esas dos variables pueden interactuar con el tipo de profesión. Y cuando hacemos el ANOVA de este modelo, lo que observamos es que efectivamente las dos covariables que hemos considerado son significativas, también el tipo de profesión, y que también hay una interacción significativa entre el nivel de ingresos y el de profesión, y el tipo de profesión, de tal manera que parece que el nivel de ingresos influye sobre el prestigio percibido, pero que esa relación que hay entre el nivel de ingresos y el prestigio percibido cambia según si es una profesión de tipo blue collar, white collar o de otro tipo. Cuando hacemos la tabla de medias, lo que observamos son solo las medias del prestigio percibido para los tres tipos de ocupaciones, porque las dos covariables que hemos introducido no tienen niveles para los cuales podamos hacer ese cálculo medio. En lugar de eso, lo que tenemos es una relación lineal entre el predictor, que podría ser el nivel de ingresos o la educación, y la salida, que es el nivel de prestigio considerado o percibido. Y esas pendientes sí que las podemos cuantificar y las podemos mostrar en una tabla como esta, pero en la que en vez de el prestigio medio se daría el valor de esa pendiente si añadimos el argumento slope con el nombre de la covariable. Y aquí veríamos esos números, donde la pendiente para las profesiones de tipo blue collar parece mucho mayor que para los otros dos tipos de profesiones. Esto es difícil de
de interpretar con los números, se interpreta más fácilmente con otro tipo de representaciones, como las que se obtienen con el paquete effects, ¿vale? Y así, por ejemplo, utilizando la función effect de ese paquete del modelo en función de la covariable y el factor, pues lo que tenemos es una tabla que sobre todo se puede apreciar mejor lo que el contenido de esa tabla si hacemos un plot de la tabla, que también lo admite, de tal manera que pues aquí podemos ver 3 líneas. Y esas 3 líneas son esas relaciones entre el nivel de ingresos en el eje X y el nivel de prestigio en el eje Y, que tiene valores distintos para cada una de las 3 profesiones según el modelo ajustado. Y vemos efectivamente, como antes señalábamos, que para las profesiones de tipo blue collar esa relación parece como bastante mayor, que crece a un nivel, a una tasa mucho más elevada. Cuando visualizamos las pendientes con el paquete FIA, lo que vemos es precisamente una gráfica que podemos apreciar mejor si de nuevo cambiamos el tamaño de la fuente, y en esa gráfica vemos esas pendientes que veíamos aquí, 36, 15, 18, con sus niveles de confianza. Y de nuevo, si lo que hacemos es un test de interacciones, lo que se mostrarán es si añadimos también el mismo argumento de slope con la covariable, pues los contrastes en el nivel de la pendiente ajustada. Y así veremos que, por ejemplo, hay una diferencia muy significativa de 21 puntos, 21,7 puntos, entre las pendientes para las ocupaciones de tipo blue collar y las de tipo profesional. Y bien, no me queda mucho tiempo para comentar más cosas, así que lo único que diré es que aunque aquí hemos utilizado simplemente modelos lineales, en realidad el paquete FIA, estas funciones que hemos visto, interaction means, test interactions, sirven igualmente para otros tipos de modelos. No hay un catálogo limitado de modelos para los que sirva, depende un poco de la interfaz que utilicen para representar los coeficientes, los factores, aunque está comprobado que sirve para modelos lineales generalizados, también para modelos multivariantes que se utilicen en análisis de medidas repetidas, modelos mixtos y pues muchos otros. Aparte de eso, solo me queda agradeceros vuestra atención y atender las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Helios. Voy a ver si estás por aquí conectado. Hola, Helios. Aquí estoy. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que me ha parecido súper didáctica. Además lo has explicado muy bien utilizando los cuadernos de Júpiter, o sea que, vamos, para mí ha sido muy interesante y me parece incluso muy útil para los cursos de estadística, en cualquier clase, en cualquier clase de estadística, tanto de la estadística más básica a estadística más avanzada, como acabas de decir, que se pueden incluso aplicar esta librería a otros modelos, pues me parece muy útil, la verdad es que sí. Gracias por tu presentación. Gracias. No tengo ninguna pregunta porque creo que ha quedado muy claro, la verdad. Me ha gustado mucho, de verdad. No sé si alguien tiene aquí en la sala alguna pregunta o en el chat. En el chat, Rafa. Bueno, pues nada, la gente no está a estas horas está un poco cansada, pero de verdad, muchísimas gracias por tu participación y por estar ahora este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Nada.